Resumen extenso del libro Romper la barrera del no, de Chris Voss. Romper la barrera del no es un libro escrito por Chris Voss, un ex negociador del FBI especializado en situaciones de rehenes, que ofrece un enfoque único y práctico sobre la negociación. Voss comparte técnicas y estrategias utilizadas en situaciones de vida o muerte y las aplica a negociaciones cotidianas, desde acuerdos comerciales hasta discusiones personales. El libro es rico en anécdotas y ejemplos, ilustrando cada lección con historias de su experiencia en el FBI. A continuación, se presenta un resumen detallado y extenso de los conceptos y enseñanzas clave de cada capítulo. Capítulo 1. El nuevo mundo de la negociación. Chris Voss comienza el libro describiendo su transición del FBI al mundo de los negocios. Explica que, aunque la mayoría de la gente ve la negociación como una batalla en la que una parte gana y la otra pierde, en realidad, es un proceso de descubrimiento en el que ambas partes pueden salir ganando. Destaca que las tácticas tradicionales de negociación, que se centran en la lógica y la información, son menos efectivas que las que se centran en la psicología y las emociones humanas. Ejemplo, Voss relata una situación en la que un secuestrador exigía un rescate exorbitante. En lugar de negociar directamente sobre el dinero, Voss y su equipo utilizaron tácticas psicológicas para desescalar la situación, entender las verdaderas necesidades del secuestrador y, finalmente, resolver la crisis sin pagar el rescate completo. Capítulo 2. Sé un espejo. Voss introduce la técnica del espejo, que implica repetir las últimas palabras de la otra parte para crear un ambiente de empatía y comprensión. Esta técnica, sorprendentemente simple, puede ayudar a establecer una conexión y hacer que la otra persona se sienta escuchada, lo que a menudo lleva a una mayor disposición para colaborar. Ejemplo, en una negociación empresarial, un CEO se mostraba reacio a aceptar una oferta de compra. Al usar la técnica del espejo, Voss logró que el CEO revelara sus verdaderas preocupaciones sobre la pérdida de control en su empresa, lo que permitió a Voss ajustar su oferta para abordar esas preocupaciones específicas y cerrar el trato. Capítulo 3. No sientas su dolor. Etiquétalo. Voss explica la importancia de etiquetar las emociones de la otra parte. Al identificar y verbalizar los sentimientos del otro, se crea una conexión emocional que puede reducir la resistencia y aumentar la cooperación. Esta técnica implica escuchar atentamente y luego reconocer las emociones expresadas, lo que puede desarmar a una persona y abrir la puerta a una negociación más efectiva. Ejemplo, en una situación de rehenes, Voss etiquetó las emociones del secuestrador diciendo: «Parece que estás frustrado». Esta simple afirmación llevó al secuestrador a abrirse sobre sus frustraciones y permitió a Voss negociar una solución pacífica. Capítulo 4. Sé sin compasión, pero sin ser duro. Este capítulo se centra en la empatía táctica, una habilidad que permite a los negociadores comprender y mostrar empatía hacia la otra parte sin perder su posición o ceder a demandas injustas. Voss destaca que ser empático no significa ser débil, más bien, se trata de entender las emociones y perspectivas del otro para influir en su comportamiento. Ejemplo, Voss utilizó la empatía táctica al negociar con un terrorista. En lugar de enfrentarse agresivamente, reconoció los sentimientos y la situación del terrorista, lo que le permitió construir una relación de confianza y, finalmente, negociar la liberación de los rehenes. Capítulo 5. Gánate el no. Voss introduce la contraria y poderosa idea de buscar un no en lugar de un sí durante las negociaciones. Un no puede ser un punto de partida más seguro y menos comprometedor para la otra parte, lo que puede llevar a una discusión más honesta y productiva. Al invitar a la otra parte a decir no, se elimina la presión y se abre la puerta a una verdadera negociación. Ejemplo, en una negociación de venta,
Voss animó al comprador a decir no a una propuesta inicial. Este enfoque relajó al comprador y llevó a una conversación más sincera sobre sus necesidades y expectativas, lo que resultó en un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Capítulo 6. Asegúrate de que la otra parte se sienta en control. Voss explica cómo el uso de preguntas calibradas puede hacer que la otra parte se sienta en control de la negociación, lo que aumenta la probabilidad de llegar a un acuerdo. Las preguntas calibradas son abiertas y comienzan con ¿cómo? O ¿qué? Lo que obliga a la otra parte a pensar y responder de manera más constructiva. Ejemplo: en una negociación con un proveedor, Voss utilizó preguntas calibradas como ¿cómo podemos resolver esto de manera que ambos salgamos beneficiados? Esto llevó al proveedor a proponer soluciones creativas que antes no se habían considerado, facilitando un acuerdo beneficioso. Capítulo 7. Crear la ilusión de control. Este capítulo amplía el concepto de preguntas calibradas y cómo pueden utilizarse para dirigir la negociación sin parecer agresivo. Al permitir que la otra parte sienta que tiene el control, se reduce la resistencia y se promueve una cooperación más genuina. Ejemplo: en una negociación salarial, Voss preguntó: ¿qué pasos crees que podemos tomar para llegar a una compensación justa para ambos? Esta pregunta permitió al empleador sentirse en control mientras Voss dirigía la conversación hacia un resultado deseado. Capítulo 8. Garantizar la ejecución. Una negociación exitosa no termina con un acuerdo verbal. Es crucial garantizar que ambas partes cumplan con sus promesas. Voss destaca la importancia de establecer mecanismos de seguimiento y verificación para asegurar la ejecución del acuerdo. Ejemplo: después de negociar un contrato de suministro, Voss incluyó cláusulas específicas sobre el seguimiento y la evaluación del desempeño del proveedor, lo que garantizó que el acuerdo se cumpliera según lo pactado. Capítulo 9. Encuentra las agujas en el pajar. Voss introduce la técnica de buscar microexpresiones y señales sutiles que puedan revelar las verdaderas intenciones y emociones de la otra parte. Estas pistas, aunque pequeñas, pueden ser cruciales para entender mejor a la otra persona y negociar de manera más efectiva. Ejemplo: en una negociación de rehenes, Voss notó una breve microexpresión de duda en el rostro del secuestrador cuando éste mencionó sus demandas. Esta pista permitió a Voss explorar esa duda y eventualmente persuadir al secuestrador para que liberara a los rehenes. Capítulo 10. Encuentra la palabra negra. En el último capítulo, Voss introduce el concepto de la palabra negra, una palabra o frase que, cuando se usa correctamente, puede cambiar drásticamente el curso de una negociación. Esta técnica se basa en la identificación de las palabras clave que pueden desactivar tensiones o influir en las decisiones de la otra parte. Ejemplo: Voss describe una negociación en la que la palabra clave era seguridad. Al centrar la conversación en cómo el acuerdo proporcionaría seguridad para ambas partes, logró transformar una situación tensa en una colaboración exitosa. Conclusión: Romper la barrera del no es una obra magistral que combina la experiencia de Voss en negociaciones de alta presión con técnicas prácticas aplicables a cualquier contexto. Al enfocarse en la psicología y las emociones humanas, Voss ofrece herramientas poderosas para mejorar nuestras habilidades de negociación y lograr acuerdos más beneficiosos. Reflexiones finales. Chris Voss enfatiza que la negociación no se trata de ganar o perder, sino de entender y colaborar con la otra parte. Al aplicar las técnicas presentadas en el libro, cualquier persona puede mejorar sus habilidades de negociación y alcanzar resultados extraordinarios en sus interacciones diarias. Ejemplos prácticos. Ejemplo 1. Negociación de salario. Al negociar un aumento salarial, en lugar de simplemente solicitar un aumento, utiliza preguntas calibradas como
¿Qué puedo hacer para asegurarme de que mi contribución se refleje en mi compensación? Esta pregunta no solo muestra tu disposición a colaborar, sino que también invita a tu empleador a pensar en formas concretas de valorar tu trabajo. Ejemplo 2. Compra de una casa. En la compra de una casa, en lugar de aceptar el precio inicial, podrías decir: me temo que no puedo aceptar ese precio. ¿Qué podemos hacer para acercarnos a un número que funcione para ambos? Este enfoque abre la puerta a la negociación sin crear antagonismo. Ejemplo 3. Resolución de conflictos personales. En un conflicto personal, en lugar de acusar o defenderse, usa la empatía táctica diciendo: parece que estás muy molesto por esto. ¿Puedes decirme más sobre lo que te preocupa? Esto muestra que te importa entender sus sentimientos y estás dispuesto a escuchar, lo que puede desescalar la situación y abrir un diálogo constructivo. Herramientas y técnicas clave. Espejar. Repite las últimas palabras de la otra persona para crear empatía. Etiquetar. Reconoce y verbaliza las emociones de la otra parte. Preguntas. Calibradas. Usa preguntas abiertas que comienzan con ¿cómo? O ¿qué? Para dirigir la conversación. Empatía. Táctica. Comprende y muestra empatía hacia la otra parte, sin ceder terreno. Buscar el no. Invita a la otra parte a decir no, para iniciar una discusión más honesta. Microexpresiones. Observa señales sutiles para entender mejor las intenciones y emociones de la otra parte. Palabra negra. Identifica y utiliza palabras clave que pueden influir en la negociación. Aplicación en el mundo real. Las técnicas de voz son aplicables en una variedad de contextos, desde negociaciones empresariales hasta conflictos personales y situaciones de ventas. Al comprender y aplicar estos principios, cualquiera puede mejorar significativamente su capacidad para negociar de manera efectiva. Ejemplo: negociación de contratos. En una negociación de contratos, en lugar de centrarse exclusivamente en los términos financieros, utiliza preguntas calibradas para explorar las verdaderas necesidades y preocupaciones de la otra parte. Esto no solo facilita un acuerdo más justo, sino que también fortalece la relación a largo plazo. Ejemplo: resolución de disputas. En la resolución de disputas, emplea la empatía táctica y el etiquetado para desescalar tensiones y abrir un diálogo constructivo. Al reconocer y validar las emociones de la otra parte, puedes transformar conflictos en oportunidades de colaboración. Conclusión. Final: romper la barrera del no, de Chris Voss, es un recurso invaluable para cualquiera que desee mejorar sus habilidades de negociación. Al combinar técnicas psicológicas avanzadas con ejemplos prácticos y anécdotas de la vida real, Voss proporciona una guía completa y accesible para dominar el arte de la negociación. Este resumen extenso cubre los principios y técnicas clave presentados en el libro, proporcionando una base sólida para aplicar estos conceptos en diversas situaciones. Ya sea en el ámbito profesional o personal, las estrategias de Voss pueden ayudarte a negociar con confianza y éxito, logrando resultados positivos y sostenibles. Finanzas Oficial, tu canal favorito. Finanzas Oficial, Finanzas Oficial. Tu venta es tu mayor activo financiero. Invierte en ti, cosecha en el futuro. Construyendo riqueza, una decisión a la vez. Finanzas Oficial. Finanzas Oficial. Finanzas Oficial.